Buenas, buenas, soy doctor Toledo, su docente. El tema que nos toca hoy día es sutura quirúrgica. Eh, si bien es cierto, hay varias láminas que voy a ir pasando muy rápido, lo que más me interesa es que ustedes sepan la clasificación, ¿ya? Y reconocer pues qué tipo de hilo van a utilizar. Después, conforme vayamos pasando la práctica en el hospital francés, seguramente yo ya le voy a ir explicando y familiarizándose con este tipo de hilo. Ya entonces, suturas quirúrgicas, un poco vamos a hablar de la introducción de la sutura, de algunas agujas y eso que es importante. ¿Ya? Suturas. Mire, ¿qué es una sutura? Simplemente es un hilo fino de otro material utilizado para cerrar quirúrgicamente una herida, para realizar la unión de los tejidos. Ese es el principio básico de, de, de hacer una sutura, es decir, unir un tejido. Esto ha ido evolucionando pues conforme ha pasado el tiempo, y eso es bueno que ustedes también se acuerden. Mire, en Egipto, 2000 años antes de Cristo, ya los egipcios inventaron el hilo lino. En la India, 600 años antes de Cristo, inventaron el algodón. En Roma, 200 años después de Cristo, ya inventaron el cadu, que ahora actualmente hay cadu cromado y cadu simple. En 1921 ya comenzaron ya a hacer procedimientos quirúrgicos con agujas, incluso con su hilo. 1939 empiezan a descubrir el hilo nylon, que lo utilizan bastante para hacer sutura de piel, y llegado en 1970 ya comienzan a descubrir el ácido poliglicólico, que es el hilo Vicryl que se conoce en el mercado. Como verán, ha ido pues desde muchos años creándose hilo, perfeccionándose para llegar a la actualidad a ser más sintético los hilos. Clasificación de la sutura. Esta lámina es muy importante. Yo creo que conociendo y no olvidándose nunca de este tipo de clasificación, ustedes pues poco a poco se tendrán que familiarizar con los demás hilos, ¿me entienden? Entonces, la clasificación universal de los hilos son monofilamento, multifilamento, naturales y sintéticos, absorbible y no absorbible. Por favor, no quiero que se olviden nunca esto, ¿ya? Monofilamento, multifilamento, absorbible, no absorbible y de origen natural y de origen sintético. Esa es la clasificación universal de los hilos. De ahí nacen todos los otros hilos que voy a ir dando ejemplo poco a poco, y como verán, este tema es más que todo una orientación de esta clasificación, y más adelante seguramente en la práctica hospitalaria nosotros vamos a ir preguntándole también y mostrándole. Ejemplo, una sutura de monofilamento, su nombre lo está diciendo, monofilamento, es decir, un filamento. ¿Ya? Aquí la sutura de monofilamento se compone, como le dije, de un solo filamento de material, lo cual permite una menor resistencia a medida que pasan a través de los tejidos. Es decir, este hilo daña menos los tejidos cuando uno pasa por los tejidos de este hilo. ¿Por qué? Porque es un solo filamento. Estos hilos albergan menos componentes o material de contaminación, es decir, va a producir menos infección. ¿Por qué? Porque son un solo filamento, entonces hay menos probabilidad de que se adhieran a algún tipo de bacteria, algún tipo de solución en estos hilos. Sin embargo, son muy fáciles también de romperse, como dice, o son muy fáciles de destruirse a la tracción. Es decir, que a la tracción son menos resistentes. Los hilos multifilamento, ahí lo están viendo la imagen, jóvenes, que cuando hablamos de hilo multifilamento, su nombre lo está diciendo, tiene mucho filamento, ¿ya? Es decir, que están enhebrados entre ellos, y también como la anterior tiene ventajas y desventajas. ¿Cuáles serían las ventajas del hilo
multifilamento. Tiene mayor resistencia, ¿ya? A la tracción, es decir que aguantan más, en pocas palabras, a la tracción. Tiene mayor dosibilidad y flexibilidad, es decir, para nosotros los cirujanos es más fácil manejar este tipo de hilo porque son más dóciles, o sea, se puede manejar mejor. ¿Y cuáles son sus desventajas de este hilo multifilamento? Las desventajas: tiene mayor probabilidad de infección. Al ser muchos filamentos, es decir, hay más probabilidad de que alguna bacteria o algún elemento se pegue ahí en estos hilos y produzca mayor reacción. Es decir, que tiene esa desventaja que creo que es muy importante. Y lógicamente tiene mayor probabilidad de producir mayor cicatrización, es decir, reaccionan más porque son varias hebras y produce más reacción en el cuerpo. Entonces esas serían sus desventajas del multifilamento. Sintéticos y naturales, la otra clasificación que le mencioné. Cuando hablamos de naturales y hablamos de sintéticos, pues son, como su nombre lo está diciendo, son producidas de origen natural. Sus suturas de origen natural, estas fueron las primeras suturas realizadas, conocidas o inventadas por el hombre. Y ya estos materiales se han ido perfeccionando también, a pesar de ser natural, pero se han ido perfeccionando con otro tipo de soluciones. Dentro de los más conocidos de estos tipos de hilos naturales, tenemos la seda, tenemos el algodón, tenemos el cadu cromado, el cadu simple, ¿ya? En cambio, los hilos sintéticos son suturas de materiales sintéticos que han ido evolucionando también a través del tiempo y de la tecnología hasta llegar a su perfección, ¿ya? Como le mencionaba, y otra cosa que quiero aclararle, que actualmente, y esa es la tendencia, de que los hilos, mientras más sintéticos sean, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque las desventajas, que ya lo mencioné, del tema del origen natural, es que producen mayor reacción en el cuerpo tisular o en el cuerpo. Por lo tanto, va a producir alteraciones en la cicatrización. ¿Me entiende? Entonces esto es importante que lo sepan. Poco a poco se están eliminando en realidad los de origen naturales y están llegando a llenarse más de hilos sintéticos. Una clasificación complementaria, pues, los monofilamentos, multifilamentos, naturales y sintéticos, y absorbible y no absorbible. Esto de absorbible y no absorbible es bueno que lo sepan, porque también yo sabré con esto utilizar en qué lugar estos tipos de hilos, los absorbibles y no absorbibles. ¿Ya? Cuando hablamos de hilos absorbibles, ya sea estos pueden ser de origen natural, como también pueden ser de origen sintético. Se utiliza para mantener los tejidos y aproximado temporalmente hasta que el tejido recupere su fuerza y cierre. ¿Me entiende? Entonces, esos serían los absorbibles. Nuevamente le menciono que son también sintéticos y naturales. Los hilos no absorbibles, ya sean, estos también pueden ser de origen natural, como también pueden ser de origen sintético. Estas son suturas que no son digeridas por las enzimas del cuerpo y van a quedarse ahí en el cuerpo. ¿Me entiende? Entonces, por eso se llama no absorbible. Vamos a dar ejemplo un poco de los hilos absorbibles, pero de origen natural y de origen sintético. ¿Cuáles serían de los origen natural? ¿Ya? Dentro de los más representativos, pues, de los hilos absorbibles naturales, tenemos, están hechos más que todo a base de colágeno purificado de ovino o bovino, ¿me entiende? Entonces, los hilos que utilizan bastante es el cadu cromado y el cadu simple, ¿entiende? Los hilos o suturas absorbibles sintéticas están fabricadas a partir del polímero sintético, es decir, son más industrializados. Entonces, dentro de estos tipos de hilos suturas absorbibles sintéticas, el más representativo, pues, tenemos el Vicryl, ¿no? El Vicryl, ya, que más adelante lo voy a mencionar. Esto no es preciso que lo aprendan, pero hay un proceso de absorción en los hilos. Se divide en 3 fases. La primera fase es cuando uno hace el nudo y se queda el hilo, y en un tiempo comienza esa tensión que hiciste, que al anudar el hilo comienza a aflojarse, en pocas palabras, a disminuir esa tensión. Esa sería la primera fase. La segunda fase, ya cuando comienza el tejido
ya del organismo a tratar de digerir esos hilos. Y la tercera fase es cuando ya se digiere totalmente, ya sin dejar algún resto de este hilo. ¿Me entiendes? Son tres fases de absorción que tiene los hilos absorbibles. ¿Cuál es el tiempo? Entonces, el tiempo es importante conocerlo también porque va a depender también de esto para que yo sepa dónde utilizar. Entonces esto es importante. Y acá hay una tabla muy importante que espero no se olviden. ¿Me entienden? Entonces acá vamos a ver una imagen donde vemos que en cuanto al tiempo, el Caduc simple dura 70 días. Eso es muy importante. 70 días de duración. Ya, en cambio, el Caduc cromado dura más días, 90 días. ¿Me entiende? El ácido poliglicólico, que es un hilo muy bonito, es el famoso Vicryl, en color violeta, dura 120 días para terminar toda su absorción en el organismo. En cambio, este hilo que me parece que es el más perfecto, el más interesante, y lo utilizan mucho y se puede utilizar en cualquier parte del cuerpo, es el famoso PDS, que es el polidioxanone. ¿Ya? El polidioxanone, que en el mercado se llama PDS, es un hilo monofilamento, es sintético y miren, es absorbible. ¿Entiende? Entonces es perfecto este hilo y dura 210 días en absorberse en el organismo. Entonces, como verán, es un ejemplo de comparación de tiempo en relación a los hilos absorbibles. Bueno, vamos a hablar más rápidamente de algunos tipos de hilos que acá en la lámina lo están viendo. Mire, el ácido poliglicólico, que es el famoso Vicryl, también se conoce en el mercado con el Dexon, en un color violeta. ¿Me entiende? El rápido absorbible, el Caduc cromado. El Caduc cromado también lo utilizan mucho los ginecólogos, lo utilizan los urólogos, ¿ya? Es un hilo natural, multifilamento y absorbible. En cambio, el Caduc simple también es un hilo natural, multifilamento y absorbible, pero se absorbe más rápido. Ya le mencioné en qué tiempo se absorbe. Luego viene el seda, que es un hilo que se utiliza, es no absorbible, multifilamento, ya que se utiliza generalmente para ligar algunos vasos. Luego viene el nylon, que famoso en el mercado se conoce como mononylon, lo utilizamos mucho para sutura de piel. Luego viene el polidioxanone, que es el hilo que creo que es personalmente el que más me gusta, porque lo podemos utilizar para todo, para intestino, para piel. Es un poco carito, pero es es muy bonito. ¿Por qué? Porque es un hilo monofilamento, es decir, que te daña menos el tejido. Es de origen sintético, es decir, que te produce menos reacción, ¿ya? Y mire, es absorbible. 210 días termina su absorción. ¿Ok? Entonces esto es interesante, este hilo, el PDS que se llama. Luego tenía el polipropilene, que en el mercado se conoce como prolene o surgilene. Esto lo utilizan mucho los cirujanos vasculares, ya, o cardiovasculares. Es un hilo de origen sintético, es monofilamento y la diferencia es que es no absorbible, es decir, que se va a quedar ahí en el cuerpo. Luego vienen otros hilos como el poliéster, ¿ya? Hilos de metal también hay, tipo alambre, que utilizan para cerrar algunas veces, para hacer osteosíntesis o cerclaje de rótula, etcétera, etcétera. Y acá le hago un resumen, un diagrama de la clasificación de los hilos, de las suturas quirúrgicas pueden ser absorbibles y no absorbibles. Dentro de los absorbibles pueden ser sintéticos como pueden ser naturales. Y dentro de los no absorbibles también pueden ser sintéticos como también pueden ser naturales. Y lógicamente ahí damos ejemplo a cada uno. Por ejemplo, el hilo sintético absorbible, tenemos el ácido poliglicólico, que es el Vicryl, el polidioxanone, que es el PDS, el de origen natural absorbible tenemos el Caduc cromado, Caduc simple, el de origen no absorbible sintético tenemos el nylon, el polipropilene o prolene, el no absorbible natural tenemos el seda, el lino y el algodón. Miren, entonces este es una lámina muy importante donde le da más o menos un pantallazo de lo que ustedes deberían saber como hilos de sutura. Suturas absorbibles,
naturales, CADU simple, CADU cromado, los sintéticos, el ácido poliglicólico, que es el Bicril, el rápido absorbible, y polidioxanone, que es el PDS. Dentro de la sutura, por ejemplo, hay CADU simple y CADU cromado, está compuesto por colágeno ya purificado, ya sea deriva del ovino o bovino, de estos animales, donde realizan este tipo sacan este tipo de hilo. El CADU como sutura nos puede ayudar para varios factores. Mire la ventaja de este hilo, que tiene mucho colágeno, que nos ayuda a hacer un tipo de sutura. Mire, ahí estamos viendo más o menos este tipo de hilo. Así vienen algunas cajas donde vemos el hilo CADU simple. La diferencia es que se absorbe más rápido que el CADU cromado. Lo podemos utilizar para mucosa, ya, para cerrar peritoneo parietal, ya, para intestino también se utiliza, pero y como le dije, los hilos, mientras más sintético, es mucho mejor. Entonces estos hilos ya poco a poco están dejando de utilizarse. CADU cromado, la ventaja de es que tienen cromo, por lo tanto resiste un poco más. Es un hilo de origen natural, multifilamento y absorbible. Ya le mencioné que en 90 días se absorbe en el organismo. Se utiliza también para mucosa, para útero, para vagina. Ya los ginecólogos utilizan mucho, y también los urólogos utilizan mucho este tipo de hilo, ya, y también se utiliza para intestino, pero como le dije, para nosotros los cirujanos casi ya no estamos utilizando para nada estos hilos. Luego viene el hilo ácido poliglicólico, que es el famoso Bicril, le mencionaba con color violeta. Este es un hilo sintético, multifilamento y absorbible. Se utiliza en bastantes lugares para cerrar fascia aponeurótica, para intestino, para mucosa, ¿me entiendes? Es un hilo que se puede utilizar casi en todo, excepto en la piel, ¿no? Ahí están viendo el polidioxanone, que es el famoso PDS, es un hilo sintético, monofilamento, ya, y absorbible. Creo que es uno de los mejores hilos. En el mercado lo conocen como PDS, pero es el polidioxanone, que es un hilo que ese sí lo podemos utilizar casi en todas partes del cuerpo. Como verán, los hilos o suturas no absorbibles tenemos de origen natural y de origen sintético. Cuando hablamos de origen natural, un ejemplo de hilos naturales no absorbibles tenemos el seda, que lo utilizamos también algunas veces para intestino antiguamente, ahora ya no, ya, pero para ligar algún vaso lo podemos utilizar, lo mismo que el lino y el algodón, que lo utilizamos para ligaduras, ¿me entiende? El hilo no absorbible de origen sintético tenemos el nylon, que en el mercado se conoce como mononylon, es decir, que es uno de los hilos que más se utiliza para sutura en piel, ya, el poliéster, el polipropilene, que es el prolene que utilizan los vasculares para hacer anastomosis de arterias. Se puede utilizar también para piel, pero es muy caro, no van a estar gastando, ¿no? Ahí. Y por último, los hilos de acero inoxidable, que son hilos como alambre bien fino, que lo utilizamos para hacer claje de rodilla, de rótula. Los traumatólogos utilizan mucho cuando hacen una cirugía a corazón abierto para cerrar el esternón. Utilizan también este tipo de hilo de acero inoxidable. Y así sucesivamente. Mire el seda, donde están es un hilo de origen natural, no absorbible, multifilamento, ¿me entiende? Y el nylon, como le dije, es un hilo sintético, monofilamento y no absorbible. Lo utilizamos específicamente más en piel. Como verán, una infinidad de hilos que poco a poco ya en su plataforma yo le voy a ir pasando esta diapositiva. Lo que me interesaba más que todo era esta clasificación y la familiarización de estos tipos de hilos. Mire, ahí va cada uno de ellos. Mire los hilos, ya. El prolene, como le dije, el prolene un color azulcito, ya. Posurgilene también, un prolene, es de origen sintético, es monofilamento y no absorbible. Es decir, que estos hilos son utilizados mucho los cirujanos vasculares, ya, los oftalmólogos también utilizan,
¿Entiende? Entonces eso es importante que lo conozcan. Y así vamos viendo una serie de hilos como el acero inoxidable, ya es de origen sintético, es monofilamento, ya, y es no absorbible. ¿Ya? Entonces esos son los temas que quería darle. Acá hablamos un poco de las agujas, ya que eso ya conforme vayamos pasando la práctica vamos a ir hablando un poco de las agujas, cuáles son las agujas, rectas, curvas, ya semicurvas, ¿me entiende? Y hay algunas agujas que vienen solas que se llaman viudas, ya, y la mayoría de las agujas ahora ya vienen con su hilo incluido. Mire, las puntas va a depender, ahí como están viendo los tipos de puntas, hay en triángulo, romo, traumática, ¿me entienden? Entonces hay una infinidad de tipos de agujas que ustedes también vamos a ir viendo. A lo mismo que el cuerpo, redondo, aplanado, ¿me entienden? Entonces aquí hay una infinidad de agujas que ustedes lo pudieran utilizar en diferentes tipos, para cirugía oftalmológica, ¿me entienden? Para cirugía cardíaca, para cirugías dentales, para cirugías ortopédicas, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que le quería explicar, jóvenes. Espero que me hayan entendido. Lo importante es saber la clasificación y de ahí poco a poco ir familiarizándose y con estos tipos de hilo. Gracias por escucharme, ha sido un placer servirle.